Hay una mentira que te enseñaron de niño y te costó muy caro. Te dijeron que ser bueno te granjea respeto, que estar siempre disponible te hace valioso, que dar explicaciones es señal de madurez. Y te lo creíste, eras amable, cedías, te esforzabas por caer bien. ¿Y qué pasó? Te pisotearon. Ese jefe que te prometió reconocimiento mientras trabajabas turnos dobles, ascendió a la persona que hablaba menos y exigía más. Ese familiar que siempre acudía a ti cuando necesitaba algo, desapareció cuando te tocó pedir ayuda. Esa relación en la que lo diste todo, te cambiaron por alguien que te prestaba menos atención y era más misterioso. La verdad duele, pero es simple. Las personas más queridas rara vez son las más respetadas. Ser amado brinda comodidad a los demás. Ser respetado te da seguridad. Maquiavelo lo vio hace más de 500 años. Al observar las intrigas de poder en Florencia, notó algo brutal. Los príncipes queridos caían fácilmente. Los príncipes temidos permanecían. No porque fueran crueles, sino porque comprendían las leyes invisibles del respeto. Y estas leyes siguen vigentes. En la oficina, en la mesa, en la cama. Donde quiera que haya relaciones humanas, hay jerarquía. Y quienes no entienden las reglas, sirven a quienes sí las entienden. Hoy aprenderás 8 leyes implacables que distinguen a los respetados de los simplemente queridos. 8 principios que Maquiavelo, los estoicos y la propia psicología del poder confirman como verdades innegociables. No se trata de ser amado. Nunca se trató de eso. Se trata de ser inevitable. Lo que viene después dolerá, pero te liberará. La mayoría de la gente pierde el respeto por volverse demasiado accesible. Confunden cercanía con autoridad, y esa confusión tiene consecuencias negativas. Piensa en esa persona que siempre está disponible, siempre responde rápido, siempre acepta la invitación, siempre dice que sí. Al principio, a la gente le gusta, le resulta práctico, pero con el tiempo, algo cambia. Esa persona se vuelve parte del mobiliario, se convierte en parte del paisaje, se convierte en algo garantizado, y lo que se garantiza no tiene valor. Ya lo has vivido. Ese amigo que te llamaba cada semana cuando estabas ocupado y distante. En cuanto estuviste más disponible, las llamadas disminuyeron. Esa persona que te cortejaba mientras mantenías la distancia. Cuando te abriste por completo, el interés se enfrió. No es casualidad, es un hecho. Maquiavelo ya lo enseñó en el siglo XVI. En su libro, El Príncipe, lo deja claro. El gobernante amado es vulnerable a los caprichos del pueblo. El gobernante temido controla la distancia y por lo tanto controla la narrativa. El amor es inestable, el miedo es predecible, y la distancia es lo que genera miedo, o al menos respeto. El príncipe adorado necesita constantemente complacer. Se convierte en esclavo de la aprobación. Cualquier error, y el pueblo se vuelve en su contra. Pero el príncipe que mantiene las distancias no necesita demostrar nada constantemente. Su singular presencia tiene peso. Sus palabras tienen fuerza. No pierde el tiempo intentando convencer. Simplemente es. Ahora viene la revelación que nadie quiere oír. Cuanto más intenta alguien caer bien, más fácil le resulta ser manipulado. Porque quienes buscan la aprobación ajena dependen de la opinión de los demás. Y quienes dependen de los demás, obedecen. Se ve en el trabajo. El empleado siempre alegre, siempre dispuesto, siempre buscando complacer al jefe. Hace horas extras sin que se lo pidan. Acepta tareas que no le corresponden. Sonríe incluso cuando lo irrespetan. ¿Y qué consigue? Más trabajo, más presión, menos sueldo, porque ya ha demostrado que acepta cualquier cosa. Ha perdido la compostura, se ha convertido en una herramienta. Ahora fíjense en ese compañero que habla poco, que se va a su hora, que cuando se le busca, responde con calma, pero nunca con urgencia. Ese compañero es respetado, porque hay una barrera entre él y los demás, una barrera
invisible, pero palpable. La gente sabe que no pueden exigirle lo mismo que a los demás. Y eso no genera enfado, genera respeto. En la familia pasa lo mismo. Ese pariente que siempre está disponible para resolver problemas, siempre dispuesto a escuchar quejas, siempre con las puertas abiertas, se convierte en el psicólogo no remunerado de la familia. Se convierte en el banco. Se convierte en el saco de boxeo emocional. Y cuando necesita ayuda, nadie aparece, porque le enseñaron que su presencia es fundamental, y lo que es fundamental se devalúa. Compárese esto con ese familiar que casi nunca aparece, habla aún menos, pero cuando lo hace, todos escuchan. Este familiar no justifica su ausencia, no se disculpa por no estar siempre disponible, y curiosamente es quien tiene la última palabra en las decisiones importantes, porque la distancia ha creado una carga. En las relaciones románticas, esta ley se manifiesta con una brutalidad implacable. La persona que siempre está disponible, siempre enviando mensajes, siempre queriendo estar juntos, siempre dando explicaciones, siempre demostrando su amor, es vista como necesitada. Y la persona necesitada no es deseada, se la tolera hasta que se la descarta, pero quien mantiene cierta distancia, quien no responde de inmediato, quien tiene su propia vida, quien no se justifica constantemente, quien se retira cuando es necesario, es perseguido, porque la ausencia genera hambre, la presencia constante genera saciedad. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? Sencillo, pero doloroso para quienes han aprendido a ser amables. Crea distintos niveles de acceso. No todo el mundo necesita saber lo que piensas. No todo el mundo merece tu opinión completa. No todo el mundo tiene derecho a tu tiempo. Establece niveles. Hay personas en el nivel superficial que solo saben lo básico sobre ti. Hay personas en el nivel intermedio que saben un poco más. Y hay muy pocas personas en el nivel profundo que realmente te conocen. La mayoría comete el error de intimar con todo el mundo, de abrirse por completo a cualquiera que muestre interés, de revelar sus debilidades, sus miedos, sus planes, sus dudas. Eso no es honestidad, es suicidio estratégico, porque la gente siempre usa lo que conoce. En el trabajo, no hables de tus planes, no reveles tus ambiciones, no compartas tus inseguridades, mantén la distancia emocional, sé cordial, pero no íntimo. Si alguien te hace demasiadas preguntas, responde brevemente. Si intentan involucrarte en chismes, sonríe y aléjate. Tu ausencia en conversaciones innecesarias proyecta una imagen de seriedad. En la vida familiar, no estés siempre disponible. No resuelvas todos los problemas. No seas el paño de lágrimas de nadie. Haz acto de presencia cuando sea estratégico. Habla cuando tus palabras tengan peso. Y cuando te critiquen por no estar siempre presente, no te justifiques. Simplemente sigue adelante. Las explicaciones acortan distancias. En las relaciones, no estés siempre disponible emocionalmente. No respondas a cada mensaje al instante. No canceles tus planes para estar con la otra persona cuando quiera. Ten tu propia vida, tus propios proyectos, tu propio silencio. Y deja que la otra persona sienta tu ausencia, porque es en la ausencia donde crece el deseo. Un rey que vive entre sirvientes pierde su trono antes de darse cuenta de que ha sido rebajado a la mesa del pueblo. Esta metáfora es perfecta. El rey que desciende al nivel del pueblo, que come con ellos, que ríe con ellos, que llora con ellos, deja de ser rey. Se convierte en uno más. Y cuando intenta dar una orden, nadie obedece, porque ha destruido la distancia que creaba la autoridad. La distancia no es frialdad, es protección, no es arrogancia, es estrategia. Y quienes no lo entiendan siempre estarán controlados por quienes sí lo entiendan. Quienes hablan demasiado revelan su debilidad, y la mayoría de la gente habla demasiado. ¿Alguna vez has estado en una reunión donde alguien no paraba de dar explicaciones?
justificando cada decisión, anticipándose a cada crítica, llenando el silencio con palabras nerviosas. Esa persona perdió. Antes incluso de terminar de hablar, ya había perdido, porque cada palabra de más era una confesión de inseguridad. Ahora piensa en esa persona que hablaba poco, que escuchaba más de lo que respondía, que, al ser interrogada, hacía una pausa, te miraba a los ojos y decía solo lo necesario. Esa persona dominaba la sala, no porque tuviera más argumentos, sino porque comprendía que el silencio es la forma más refinada de poder. El silencio crea tensión, y la tensión genera control. Cuando hablas demasiado, llenas el vacío emocional, resuelves la ansiedad del otro, revelas tus intenciones. El silencio produce el efecto contrario, deja al otro en la incertidumbre, y en la incertidumbre la gente proyecta poder sobre ti. Maquiavelo nunca escribió directamente sobre el silencio, pero toda la estructura de El Príncipe gira en torno al control de la información. Sabía que un gobernante que revela todas sus intenciones se vuelve predecible, y lo predecible es fácil de vencer. El príncipe inteligente guarda sus cartas bajo llave, solo muestra lo necesario y deja que los demás especulen, teman y respeten. La revelación central aquí es simple y brutal. Lo que callas vale más que lo que dices, siempre, porque lo que dices puede usarse en tu contra. El silencio es una posibilidad, y la posibilidad asusta más que la certeza. Esto se ve en toda negociación. Quien habla primero pierde, porque revela su punto de partida y hasta dónde está dispuesto a llegar. La otra parte aprovecha esa información. Quien permanece en silencio, quien deja hablar al otro, quien espera, quien observa, descubre las debilidades antes de que el otro revele las suyas. En el trabajo, esto se ve aún más claro. Ese compañero que no para de contarle a todo el mundo lo que hace, todos los proyectos en los que participa, todas sus ideas, cree que así demuestra su valía. En realidad, muestra su vulnerabilidad, porque ahora todos saben dónde atacarlo, todos saben cómo imitarlo, todos saben cómo neutralizarlo. Compárese eso con el profesional que trabaja en silencio, que solo presenta los resultados finales, que no anuncia lo que va a hacer, que cuando se le pregunta sobre sus proyectos, responde vagamente y sigue adelante. Ese profesional es peligroso, porque nadie sabe con exactitud qué trama, y lo desconocido genera respeto. En la familia se aplica el mismo principio, ese pariente que lo cuenta todo, todos los problemas, todas las discusiones matrimoniales, todas las dificultades económicas. Cree que está siendo transparente, está siendo imprudente, porque ahora se ha convertido en blanco de conjeturas, juicios y manipulación. La gente sabe cuáles son sus puntos débiles y se aprovechan de ellos. Pero ese familiar que rara vez habla de su vida personal, que cuando se le pregunta responde con generalidades, que no se queja, que no pone excusas, mantiene su autoridad, porque nadie tiene argumentos en su contra, nadie sabe dónde atacar, y esto crea una barrera invisible de respeto. En las relaciones románticas, el silencio es aún más poderoso. Quien se justifica constantemente, explicando dónde estuvo, con quién habló, qué hizo y qué pensó, renuncia a todo control, porque ha demostrado necesitar la aprobación del otro, ha demostrado tener miedo a perder, y quienes tienen miedo, obedecen. Ahora bien, pensemos en la persona que no se explica, que cuando se le pregunta de forma indiscreta, simplemente no responde, que mantiene partes de su vida en secreto, que no llena cada silencio con palabras tranquilizadoras. Esta persona genera cierta inseguridad en la otra, y esta inseguridad, paradójicamente, mantiene vivo el interés. ¿Cómo se puede utilizar entonces el silencio como arma psicológica? Primero, en las discusiones. Cuando alguien te ataca verbalmente, la tentación natural es responder de inmediato. Quieres
defenderte, quieres explicarte, quieres demostrar que tienes razón. No lo hagas. Detente. Mira a la persona a los ojos. Guarda 3 segundos de silencio. Luego responde con calma, sin emoción. Este silencio inicial desestabiliza al atacante. Esperaba una reacción. Consiguió el control. Y el control intimida. En segundo lugar, en las negociaciones, nunca llenes el silencio. Tras hacer tu oferta, guarda silencio, aunque resulte incómodo. Quien habla primero después de la oferta pierde, pues denota nerviosismo. El silencio obliga a la otra persona a reaccionar primero, y en su reacción descubres lo que realmente desea. En tercer lugar, cuando alguien te hace una pregunta indiscreta, no tienes que responder a todo. Puedes simplemente mirar, sonreír levemente y cambiar de tema. O puedes dar una respuesta muy vaga y seguir adelante. La gente sentirá que hay un límite que no pueden cruzar, y eso genera respeto. Cuarto, en momentos de tensión emocional, cuando alguien intenta provocarte, sacarte de quicio, hacerte estallar, guarda silencio, respira, observa, deja que la persona gaste su energía a solas. El silencio en ese momento es devastador, porque demuestra que no te dejas controlar por estímulos externos, y quien no se deja controlar, controla. Quinto, cuando te pidan consejo u opinión sobre un tema delicado, no te apresures a responder. Haz una pausa, piensa, y cuando respondas, sé breve. La gente valora más lo que se dice con peso que lo que se dice en abundancia. Menos. Es más, siempre ha sido así. El depredador no anuncia el ataque. Observa hasta que el otro revela su punto débil. Esta metáfora es perfecta. En la naturaleza, el depredador eficaz es silencioso. Estudia, espera, identifica el momento preciso. El depredador que gruñe antes de atacar pierde el factor sorpresa. Y en la jungla humana, la sorpresa es una ventaja. El silencio no es ausencia de comunicación, sino comunicación refinada. Es decir, sin palabras. No tengo que dar explicaciones. No tengo que demostrar nada. No necesito tu aprobación. Y cuando dejas de necesitarla, empiezas a controlar. La mayoría de la gente le tiene pavor al silencio. Llenan cualquier pausa con palabras innecesarias, porque les enseñaron que el silencio es vacío. No lo es. El silencio es poder concentrado. Es la pausa antes del rayo. Y quien domina la pausa, domina la partida. Las emociones se vuelven predecibles, y lo predecible se controla fácilmente. Piensa en alguien que explota con facilidad, alguien que pierde la compostura ante la menor provocación, alguien que grita cuando lo contradicen, alguien que llora cuando lo critican, alguien que se pone visiblemente nervioso cuando lo desafían. Esta persona es un libro abierto. Todos saben exactamente qué botones tocar para desarmarla. Y todos los tocan. Ahora piensa en esa persona que nunca pierde la calma, que recibe las críticas con rostro impasible, que escucha los insultos sin inmutarse, que soporta la presión sin despeinarse. Esa persona da miedo, porque nadie sabe qué le afecta de verdad. Nadie sabe dónde está su punto débil. Y lo que no se puede romper, se respeta. El distanciamiento emocional no es la ausencia de sentimientos, sino el control sobre ellos. Es decidir cuándo y cómo se manifiestan tus emociones, en lugar de dejar que ellas decidan por ti. Y esta distinción separa a quienes lideran de quienes obedecen. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, lo experimentó en carne propia. Gobernó un imperio en crisis. Se enfrentó a guerras, traiciones, plagas y revueltas. Y en medio de todo esto, escribió las Meditaciones, un diario, donde deja claro que quien domina sus reacciones domina su vida. Afirmó que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Y quien controla su respuesta, controla el resultado. Los estoicos comprendieron algo que la mayoría jamás entenderá.
La emoción descontrolada es debilidad voluntaria. Es ceder el control de la situación a quien te provocó. Cuando estallas, el provocador ha ganado. Cuando lloras, el agresor ha tomado el control. Cuando te desesperas, quien te puso a prueba ha confirmado tu fragilidad. El mensaje es claro. El respeto nace del autocontrol, no de una empatía desmedida. Se respeta a quienes permanecen imperturbables, a quienes mantienen la compostura incluso bajo presión, porque esa neutralidad se interpreta como fortaleza, como poder, como peligro. En el trabajo, esto se hace dolorosamente evidente. Ese empleado que se enfada con facilidad, que se ruboriza al ser reprendido, que alza la voz cuando lo contradicen, que se muestra nervioso durante las presentaciones. Ese empleado jamás ascenderá a puestos de liderazgo, porque el liderazgo exige serenidad. Nadie sigue a alguien que se derrumba bajo presión. Ahora bien, pensemos en ese profesional que acepta las críticas con serenidad, que escucha las quejas sin ponerse a la defensiva, que, en medio del caos, mantiene una voz firme y un razonamiento claro. Ese profesional triunfa porque irradia confianza, y la confianza es la clave del poder. ¿Alguna vez has estado en una reunión tensa, donde todos están nerviosos, hablan a la vez, pierden la compostura, y hay una persona que permanece en silencio, observando, con rostro impasible? Cuando esa persona finalmente habla, todos escuchan, porque no se ha dejado contagiar por la atmósfera emocional. Se ha mantenido al margen, y quien está al margen, manda. En la familia, el distanciamiento emocional te protege de la manipulación, ese pariente que sabe exactamente cómo manipularte emocionalmente, que conoce tus heridas, que sabe cómo hacerte sentir culpable, enojado, triste. Solo tiene poder mientras reacciones emocionalmente. En el momento en que escuchas las provocaciones con rostro neutral, sin responder, sin alterarte, su poder se desvanece. ¿Tienes algún familiar que siempre te critica, que siempre te compara con los demás, que siempre minimiza tus logros? Si reaccionas emocionalmente, alimentas el círculo vicioso. Pero si lo recibes todo con calma, con una leve sonrisa, sin defenderte ni justificarte, esa persona pierde el interés, porque su objetivo era desestabilizarte, y no lo conseguiste. En las relaciones románticas, la frialdad emocional marca la diferencia entre ser respetado y ser pisoteado. La persona que estalla de celos, que llora en cada discusión, que se desespera ante cada crisis, que suplica atención, pierde valor con cada reacción exagerada, porque ha demostrado ser controlable. Pero quien mantiene la calma incluso en los conflictos, quien no suplica, quien no se desespera, quien sabe argumentar sin gritar, quien sabe discrepar sin derrumbarse, esa persona se gana el respeto, porque no es prisionera de sus propias emociones. Y quien no es prisionero, no se deja controlar. ¿Cómo se entrena la expresión facial neutral ante una provocación? Primero comprende que una reacción emocional inmediata es un reflejo, no una obligación. Te han enseñado a reaccionar al instante. Si alguien te ofende, te ofendes. Si alguien te provoca, explotas. Pero eso es condicionamiento, no naturaleza. Puedes romper con eso. Segundo, crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. Cuando alguien te ataque, no respondas de inmediato. Respira hondo. Cuenta mentalmente hasta 3. Este breve intervalo interrumpe el reflejo automático. Y en lugar de un arrebato emocional, eliges una respuesta calculada. En tercer lugar, practica una expresión neutra frente al espejo. Suena ridículo, pero funciona. Acostúmbrate a mirarte sin expresión, sin sonreír, sin fruncir el ceño, simplemente neutral. Porque cuando tengas que usar esta expresión en público, tu rostro ya sabrá qué hacer. Será automático. Cuarto, cuando alguien te provoque, observa la provocación como si fueras un científico estudiando un fenómeno, no como alguien atacado,
sino como alguien que analiza un intento de ataque. Esta distancia mental genera verdadera serenidad. Dejas de ser parte del juego y te conviertes en un observador. Y los observadores no se ven afectados. Quinto, jamás justifiques tu calma. Si te acusan de ser frío, indiferente o insensible, no te justifiques. Simplemente sigue adelante, porque una explicación es una reacción emocional disfrazada. Es tu intento de ser aceptado. Y quien intenta ser aceptado ya ha perdido. El muro no siente ira hacia el viento. Simplemente permanece. Esta metáfora es perfecta. El viento puede azotar con toda su fuerza, puede aullar, puede intentar derribarlo, pero el muro no reacciona, no se mueve, no se defiende, simplemente permanece allí. Y al final, el viento pasa, el muro permanece. Cuando te conviertes en muro, te vuelves indestructible. Las provocaciones van y vienen. Las críticas impactan y desaparecen. Los ataques lo intentan y fracasan. Y tú permaneces, firme, neutral, intocable. El distanciamiento emocional no te hace menos humano, sino menos vulnerable. No te hace insensible, sino estratégico, porque sigues sintiendo. Simplemente eliges cuándo y cómo demostrarlo. Y esa elección es poder. La mayoría de las personas viven prisioneras de sus propias emociones. Explotan cuando no deberían. Lloran cuando no es necesario. Se desesperan cuando lo único que necesitaban era esperar. Y como viven prisioneras, viven controladas. Porque quienes conocen sus detonantes, los activan cuando quieren. Pero cuando dominas tus reacciones, cuando mantienes la compostura incluso bajo la máxima presión, te transformas, te vuelves impredecible, peligroso, respetable, porque nadie sabe qué te afecta de verdad. Y lo que no se puede doblegar, no se puede dominar. Estar siempre disponible destruye el misterio y el valor. Y la mayoría de la gente comete este error a diario. Piensa en esa persona que siempre está libre, siempre acepta invitaciones, siempre contesta el teléfono, siempre responde de inmediato, siempre dispuesta a ayudar, siempre presente. Al principio esto parece generosidad. Con el tiempo se convierte en devaluación, porque lo que siempre está disponible no tiene precio. Es como el agua, esencial, pero abundante. Y lo que es abundante no se valora. Ahora piensa en esa persona difícil de encontrar, que tarda en responder, que no siempre acepta invitaciones, que tiene su propio horario, que cuando aparece es para un evento. A esa persona se la trata de forma diferente, con más cuidado, con más atención, con más respeto, no porque sea mejor, sino porque es excepcional, y lo excepcional siempre ha tenido valor. La economía nos enseña esto. Los diamantes son caros no porque sean más útiles que el agua, sino porque son escasos. El oro vale más que el hierro no porque sea más necesario, sino porque es más difícil de encontrar. Y tú, como persona, sigues la misma ley. Cuanto más disponible eres, menos vales. Cuanto más escaso eres, más se te valora. La presencia esporádica se interpreta como poder, porque el poder implica elección. Quienes tienen poder eligen dónde estar, con quién estar y cuándo estar. Quienes carecen de poder están siempre disponibles porque necesitan estarlo, y quienes necesitan ser utilizados son explotados. Maquiavelo no habló directamente de la escasez personal, pero toda la lógica de El Príncipe se basa en esto. El gobernante demasiado visible, siempre accesible, que atiende a todos, pierde autoridad, porque la autoridad exige distancia, exige que cada aparición tenga peso, exige que la presencia se sienta como un privilegio, no como una garantía. La cruda revelación aquí es: el respeto crece en la ausencia, no en la presencia constante. Cuando siempre estás presente, te conviertes en parte de la rutina, te conviertes en algo esperado, y lo que se espera es invisible, pero cuando te retiras, cuando creas un vacío, la gente lo siente.
Y en ese sentimiento nace el respeto. En el trabajo, esto se ve claramente. Ese compañero que siempre está disponible para ayudar, que acepta cualquier tarea extra, que se queda hasta tarde cuando se le pide, que nunca dice que no. Ese compañero es explotado, porque le han enseñado que su tiempo no tiene límites, que su disposición es infinita, y lo infinito no tiene valor. Compárese esto con el profesional que protege su tiempo, que no responde cuando se le contacta fuera del horario laboral, que evalúa la necesidad de ayuda antes de aceptarla, que se marcha a su hora porque tiene sus propios compromisos. Este profesional es respetado, porque es evidente que su tiempo es escaso, y lo escaso lo gestiona con esmero. ¿Te has dado cuenta de que los profesionales más solicitados son los más difíciles de contactar? No es casualidad, es una estrategia. La dificultad para acceder a ellos crea una percepción de valor. Si fuera fácil, no valdrían tanto. La escasez artificial genera una demanda real. Dentro de la familia, esto resulta aún más doloroso. Ese pariente que siempre está disponible para todos, que siempre abre la puerta, que siempre presta dinero, que siempre escucha los problemas, que siempre da consejos. A este pariente solo se le busca cuando se le necesita. En otros momentos se le olvida, porque ha demostrado que siempre estará ahí, y lo que siempre está presente se da por sentado. Ahora bien, pensemos en ese familiar que rara vez aparece, que no siempre está disponible para resolver los problemas de los demás, que al ser contactado suele decir que está ocupado, que mantiene su vida al margen de la dinámica familiar. A este familiar se le trata con esmero. Cuando aparece, todos prestan atención. Cuando habla, todos escuchan, porque su presencia es excepcional, y la excepcionalidad genera respeto. En las relaciones románticas, la ley de la escasez es aún más implacable. La persona que siempre está disponible emocionalmente, que siempre responde con rapidez, que siempre acepta cualquier plan, que siempre cancela sus compromisos para estar con la otra persona, que siempre demuestra ser una prioridad absoluta, pierde valor rápidamente porque no tiene vida propia, orbita, y quienes orbitan son satélites, no el centro. Pero la persona que tiene su propia vida, que tiene proyectos, amigos, aficiones, metas, que no siempre está disponible, que a veces tarda en responder, que no cancela sus planes cada vez que la otra persona quiere atención, mantiene vivo el deseo, porque hay espacio para extrañarla, y extrañar a alguien alimenta el deseo. ¿Cómo se aplica estratégicamente la escasez personal? Primero, aléjate de las interacciones que ya no requieren tu presencia. No necesitas estar en todas las conversaciones. No necesitas participar en todos los grupos. No necesitas responder a todos los comentarios. Tu ausencia en espacios que no te aportan valor crea misterio. Y el misterio genera curiosidad. Segundo, protege tu tiempo como si fuera dinero, porque lo es. Cuando alguien te pida algo, no digas que sí automáticamente. Pregúntate, ¿me aporta esto algún beneficio? ¿Me beneficia? ¿Vale la pena invertir mi tiempo? Si la respuesta es no, rechaza la petición con cortesía, pero sin dar largas explicaciones. Un simple «esta vez no» es suficiente. En tercer lugar, crea periodos de indisponibilidad. En el trabajo, reserva momentos en los que no respondas mensajes. En tu familia, reserva días para concentrarte en tus proyectos. En tus relaciones, reserva momentos en los que simplemente no estés disponible. Estos intervalos crean un vacío, y en ese vacío, la gente te echa de menos. En cuarto lugar, cuando estés presente, entrégate por completo. La escasez solo funciona si tu presencia es valiosa. Si eres excepcional pero mediocre, no generas valor. Si eres excepcional pero intenso, memorable e impactante, entonces tu singularidad se vuelve deseable. La calidad en la presencia multiplica el efecto de la ausencia. Quinto,
Nunca justifiques tu ausencia. Si te preguntan dónde estabas, por qué tardaste tanto en responder o por qué no te presentaste, no des largas explicaciones. Un simple «estaba ocupado» o «tenía otros» compromisos es suficiente. Una explicación detallada destruye la sensación de que necesitas tu tiempo, porque demuestra que te importa la opinión de la otra persona sobre su uso, y quienes se preocupan por eso salen perdiendo. Las joyas se guardan porque son raras. El cristal se deja sobre la mesa porque es reemplazable. Esta metáfora lo resume todo. ¿Alguna vez has visto a alguien guardar vasos desechables? No, porque son abundantes, baratos y reemplazables. Pero las joyas, los diamantes, el oro, se guardan bajo llave, se protegen, se valoran. No porque sean más útiles, sino porque son escasos. Eres lo que decides ser, un vaso desechable o una joya preciosa, y esa elección se manifiesta en tu disponibilidad. Cuanto más das, menos vales. Cuanto más te retiras estratégicamente, más te buscan. La mayoría de la gente teme la ausencia, teme ser olvidada, teme perder relevancia. Por eso siempre están presentes, siempre disponibles, siempre demostrando que existen. Y en esta desesperación por llamar la atención, destruyen su propio valor, porque la presencia constante garantiza la invisibilidad. Pero cuando comprendes que tu ausencia es tan poderosa como tu presencia, te vuelves estratégico. Apareces cuando quieres, te retiras cuando lo necesitas, creas ciclos de escasez que mantienen a la gente ligeramente insegura, ligeramente curiosa, ligeramente anhelando tu atención. Y en este juego de presencia y ausencia, controlas el valor que los demás te atribuyen. Respeto no se gana estando siempre presente, sino haciéndose notar por la ausencia. Y cuando uno escasea, se vuelve valioso. Así de simple. El buen chico cree que ser comprensivo significa ser respetado. Es exactamente lo contrario. Piensa en esa persona que lo acepta todo, que nunca se queja, que siempre comprende, que perdona toda falta de respeto, que no reacciona cuando la irrespetan, que sonríe incluso cuando la pisotean. A esa persona no la admiran, la utilizan, porque le han enseñado que no hay consecuencias para quienes la maltratan. Ahora piensa en esa persona que deja claro, sin necesidad de gritar, que hay un límite invisible, pero que se siente, que cuando alguien lo cruza, algo cambia, el tono cambia, la disponibilidad cambia, el trato cambia. Esa persona se gana el respeto, porque la gente sabe que faltarle al respeto tiene consecuencias. El límite invisible es el que estableces sin anunciarlo. No es una amenaza verbal, no es un discurso sobre respeto, es una acción, es una retirada, es un cambio en tu comportamiento que comunica silenciosamente. Has cruzado la línea y ahora vas a sentir las consecuencias. Los límites invisibles generan una autoridad visible, porque la autoridad no se trata de gritar ni de amenazar, sino de consecuencias, y la gente respeta a quienes establecen consecuencias claras, aunque nunca las verbalicen. Schopenhauer, el filósofo alemán del siglo XIX, comprendía la naturaleza humana de una manera brutal. Afirmaba que las personas son invasivas por naturaleza, que invaden el espacio ajeno hasta encontrar resistencia, que la bondad ingenua no se interpreta como virtud, sino como debilidad, y que la debilidad invita a la explotación. Observó que en la naturaleza todo animal pone a prueba los límites. El depredador pone a prueba a la presa. El macho dominante pone a prueba a los demás machos. Y entre los humanos, el patrón se repite. La gente pone a prueba hasta dónde puede llegar. Ponen a prueba tu paciencia. Ponen a prueba tu tolerancia. Ponen a prueba si realmente harás algo o si seguirás aceptándolo. La revelación aquí es dolorosa, pero liberadora. La otra persona solo reconoce tu valor cuando comprende el precio de sobrepasar tus límites. Hasta entonces, eres territorio libre.
un espacio para la invasión sin castigo. Y la invasión sin castigo se convierte en rutina. En el trabajo, esto se ve a diario. Ese compañero que siempre acepta más tareas, que nunca dice que no se queja cuando le asignan trabajo extra, que trabaja horas extras sin pedirlas, que asume tareas que no le corresponden. A este compañero no lo ascienden, lo explotan, porque no tiene límites. Y quienes no tienen límites se convierten en una extensión del trabajo de los demás. Ese profesional que, la primera vez que alguien intenta asignarle trabajo que no le corresponde, lo devuelve con cortesía, pero con firmeza, que cuestiona las solicitudes que se salen de su ámbito de competencia, que deja claro que, cuando se exceden sus horas, es la excepción, no la regla. Ese profesional ha establecido límites, y la gente respeta esos límites, porque está claro que traspasarlos tiene consecuencias. ¿Alguna vez has visto a alguien intentar pasarle trabajo a ese colega que siempre lo acepta todo? Es automático, natural, sin remordimientos, pero ¿alguna vez has visto a alguien intentar hacer lo mismo con ese profesional que tiene límites claros? No, porque la gente sabe que se negará, o peor aún, aceptará, pero exigirá algo a cambio, así que ni siquiera lo intentan. En las familias, esto es terriblemente común. Ese pariente al que siempre se recurre cuando se necesita algo, dinero prestado, ayuda con los problemas, alguien que escuche las quejas, alguien que resuelva conflictos, y siempre está de acuerdo. Siempre ayuda, siempre dice que sí. A este pariente no se le respeta, se le utiliza como un recurso. Compárese esto con ese familiar que la primera vez que alguien intentó abusar de él, dijo que no, que cuando alguien intentó reclamar algo que no le correspondía, se negó, que cuando alguien intentó invadir su espacio emocional con problemas ajenos, se distanció. A este familiar no se le busca para cualquier cosa, solo se le busca en situaciones importantes, porque es evidente que no siempre está disponible, que hay límites. En las relaciones románticas, entonces, una frontera invisible separa a quienes son respetados de quienes son pisoteados. La persona que acepta cualquier comportamiento, que perdona las traiciones, que tolera la falta de respeto, que permanece ahí incluso cuando se la maltrata, no inspira amor, sino desprecio, porque has aprendido que puede ser maltratada impunemente. Pero la persona que, ante la primera señal de falta de respeto, se distancia, que, al ser irrespetada, no da explicaciones, no discute, simplemente se retira, que demuestra con hechos, no con palabras, que el mal comportamiento tiene consecuencias, esa persona es respetada, porque es evidente que tiene límites, y quienes tienen límites tienen valor. ¿Cómo hacemos cumplir entonces la ley de la frontera invisible? Primero, identifica dónde se está vulnerando tu privacidad. ¿En qué situaciones estás tolerando comportamientos que no deberías tolerar? Podría ser en el trabajo, donde alguien te traslada responsabilidades. Podría ser en tu familia, donde alguien se aprovecha de tu bondad. Podría ser en tu relación, donde alguien te falta al respeto. Identifícalo. Segundo, corrígelo discretamente la primera vez. No hace falta ser dramático, no hace falta gritar, no hace falta armar un escándalo. Simplemente deja claro, con calma y firmeza, que no te funciona. Un simple, esto no me sirve, o así no me funciona, ya establece el límite. En tercer lugar, observa la reacción. Si la persona la respeta, estupendo. El límite se ha establecido y ha funcionado. Si la persona lo ignora y vuelve a cruzarlo, aquí está lo más importante. No repitas la corrección verbal. Actúa. Restringe el acceso. Crea distancia. Cambia tu comportamiento hacia esa persona. En cuarto lugar, el alejamiento debe ser silencioso pero palpable. No se dan explicaciones. No se justifican. No se pronuncian discursos sobre el respeto. Simplemente se cambia.
Si se trataba de alguien a quien siempre ayudabas, dejas de ayudarlo. Si era alguien que contaba con tu atención constante, la retiras. Si era alguien que dependía de ti, dejas de estar disponible. El cambio es el mensaje. Quinto, jamás cedas a menos que la persona demuestre un cambio real. Porque si vuelves a la normalidad después de que la persona haya traspasado tus límites y hayas reaccionado, le habrás enseñado que tus límites son falsos, que son amenazas vacías, y las amenazas vacías destruyen toda autoridad futura. Un castillo sin murallas es solo una casa a la espera de ser saqueada. Esta metáfora es perfecta. El castillo existe para proteger lo que hay dentro. La muralla no es un adorno, cumple una función. Sin ella, el castillo es vulnerable. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede tomar lo que quiera, cualquiera puede dominar el espacio. Sin fronteras, eres una casa sin protección. Cualquiera puede entrar en tu vida, cualquiera puede tomar lo que quiera de ti, tu tiempo, tu energía, tu paz, tu dinero, cualquiera, porque no hay muros, no hay precio que pagar, no hay consecuencias. Pero al establecer límites, incluso invisibles, uno se convierte en un castillo fortificado. La gente aún puede acercarse, aún puede entrar, pero saben que hay reglas, saben que hay límites, y saben que cruzar esos límites tiene consecuencias. La mayoría de la gente tiene miedo de poner límites, miedo a ser vista como mala persona, miedo a perder el afecto, miedo al rechazo. Así que lo aceptan todo, lo toleran todo, lo perdonan todo, y en ese miedo a quedar mal, se convierten en víctimas perpetuas. Pero las fronteras no te convierten en mala persona, te convierten en una persona respetable. No te hacen menos cariñoso, te hacen menos vulnerable a la explotación, y a quien no se puede explotar, no se le puede faltar al respeto. El respeto nunca surge de aceptarlo todo, surge de dejar claro que no todo es aceptable, y esta claridad no tiene por qué ser verbal, puede ser conductual. Puede ser silenciosa, puede ser simplemente un cambio en la forma en que tratas a quienes te faltan al respeto, pero debe existir, porque sin límites no eres una persona, eres un espacio vacío esperando a ser llenado por quien quiera. Muchos ceden por culpa, creen que la bondad y la debilidad son sinónimos de virtud, y pagan un alto precio por esta confusión. Piensa en esa persona que promete algo y no cumple, que establece una regla y luego la rompe, que dice una cosa y hace otra, que amenaza con consecuencias pero luego se retracta. Esa persona no tiene autoridad, solo tiene palabras, y las palabras sin acción son solo ruido. Ahora piensa en esa persona que cuando le dices algo, lo cumple, que cuando establece una regla, la sigue sin excepción, que cuando promete una consecuencia, la cumple, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque genere conflicto. A esa persona se la teme, se la respeta, porque todos saben, con ella no hay negociación emocional. La implacabilidad moral no es crueldad, sino coherencia. Es actuar por principios, no por sentimentalismos. Es cumplir la palabra dada, por difícil que sea, y esa coherencia crea algo excepcional, una fiabilidad casi peligrosa. La gente confía en que harás exactamente lo que dijiste, y eso los mantiene a raya. El verdadero poder es moralmente frío. Actúa por principios, no por emoción. No se doblega ante las circunstancias, no cede ante la presión, no negocia por conveniencia. Establece el estándar y lo mantiene, sin piedad, sin flexibilidad emocional, porque sabe que la primera excepción destruye toda la estructura. Nietzsche lo comprendió cuando habló de la voluntad de poder, no en el sentido de dominación brutal, sino en el de fortaleza de carácter. Observó que la mayoría de las personas son débiles porque actúan impulsadas por la emoción. Sienten lástima y ceden, sienten culpa y se retiran.
temen el conflicto y negocian lo que no deberían negociar. Nietzsche decía que un hombre fuerte no se deja llevar por sentimientos pasajeros, sino por principios firmes, y esta constancia, esta negativa a ceder incluso ante la presión emocional, es lo que genera un respeto genuino, porque la gente sabe que no se le puede manipular, que no se le puede ablandar, que no se le puede convencer de traicionar sus propios principios. La revelación central aquí es brutal. Ser justo no se trata de ser amable, sino de ser incorruptible. La justicia no es un abrazo, ni comprensión, ni un perdón fácil. La justicia es la aplicación impersonal de las consecuencias, y quien posee verdadera justicia, posee verdadero poder. En el trabajo, la diferencia es evidente. Es el líder que fija plazos pero no los cumple cuando nadie los respeta, que dice que castigará los errores pero luego los perdona, que amenaza pero no actúa, que cede ante las excusas emocionales. A ese líder no se le respeta, se le ignora, porque todos saben que en realidad no hará nada. Ahora bien, pensemos en ese líder que, al fijar plazos, los hace cumplir, que cuando alguien incumple, aplica la consecuencia prometida, que no acepta excusas exageradas, que mantiene el nivel incluso cuando resulta incómodo, incluso cuando genera resistencia, incluso cuando alguien se lamenta. Ese líder es respetado, porque todos saben, con él, las palabras se convierten en hechos. ¿Alguna vez has trabajado con alguien así? Alguien que decía, si no entregas el trabajo para el viernes, pierdes la bonificación. Y todos lo ponían a prueba. Y el viernes, quien no entregaba el trabajo, efectivamente perdía la bonificación. Sin dramas, sin negociaciones, sin segundas oportunidades. Simplemente la consecuencia prometida, ejecutada. Después de eso, nadie volvía a ponerlo a prueba, porque quedaba claro que cumplía su palabra. En el seno de la familia, esto es aún más importante y más difícil, porque la familia conlleva un chantaje emocional inherente. Ese hijo que promete cambiar pero nunca lo hace. Ese familiar que siempre pide dinero prestado y nunca lo devuelve. Ese miembro de la familia que te falta al respeto y luego te ruega perdón entre lágrimas. El padre que dice, si lo vuelves a hacer, te quedas sin paga. El hijo lo repite, y el padre, por lástima, no le quita la paga. Ese padre ha perdido su autoridad para siempre, porque el hijo ha aprendido que las amenazas son vacías, que basta con llorar, armar un escándalo, o simplemente esperar a que el padre ceda. Compárese esto con el padre que dice lo mismo. El hijo lo vuelve a hacer, y el padre, sin enfadarse, sin gritar, simplemente le quita la paga, sin discutir, sin negociar, sin ceder ante las lágrimas, simplemente cumple su promesa. Ese hijo aprendió algo fundamental. Un padre cumple su palabra y nunca más lo pone a prueba. En las relaciones amorosas, la falta de escrúpulos morales distingue a quienes son respetados de quienes son utilizados. Quien dice, si me traicionas, se acabó, y luego perdona al ser traicionado, ha destruido cualquier posibilidad de respeto futuro, porque se ha enseñado que sus amenazas son solo emociones, que una disculpa sincera basta para que todo vuelva a la normalidad, pero luego está la persona que dice, si cruzas esa línea, me voy. Y cuando se cruza esa línea, me siento, va, sin dramas, sin vuelta atrás, sin segundas oportunidades. Esa persona puede que te lastime, puede que sufra, pero cumple su palabra, y cualquiera que la conozca sabe que con ella no se negocia. O la respetas o la pierdes. ¿Cómo se aplica entonces la crueldad moral en la práctica? Primero, promete solo lo que puedas cumplir. No hagas amenazas vacías. No establezcas consecuencias que sabes que no vas a aplicar, porque cada promesa incumplida destruye tu credibilidad. Cada amenaza vacía te convierte en un mero formalismo. Si no estás seguro de cumplir, no prometas. Segundo, cuando hagas una promesa,
Cúmplela, aunque duela, aunque la persona llore, aunque te ponga excusas emocionales elaboradas, aunque intente hacerte sentir culpable, cumple tu promesa, porque la primera vez que cedes, les enseñas que tus palabras son negociables, y lo negociable no tiene poder. En tercer lugar, actúa sin ira. La imparcialidad moral no es venganza, no es castigo emocional, es la aplicación fría de las consecuencias. No grites, no maldigas, no armes un escándalo. Simplemente haz lo que dijiste que ibas a hacer, con calma, neutralmente, como si fuera un proceso natural, sin ataques personales. Cuarto, no te justifiques. Cuando cumplas la consecuencia y traten de hacerte sentir culpable, te llamen insensible, frío o injusto, no te expliques. No intentes demostrar que tienes razón. Simplemente mantente firme, porque la justificación es una búsqueda de aprobación, y quien busca aprobación ya se ha comprometido internamente. Quinto, que el ejemplo sea tu arma. Cuando cumples una promesa de forma visible, no necesitas repetir la amenaza después. La gente vio lo que pasó, vieron que haces lo que dices, y eso crea una memoria colectiva. Ya nadie pone a prueba a los demás, porque todos saben lo que pasa cuando lo hacen. Un juez que teme juzgar se convierte en cómplice del crimen que debería castigar. Esta metáfora es devastadora. Un juez existe para aplicar la ley, no para ser querido, no para ser popular, no para complacer a todos. Existe para juzgar. Y si teme juzgar porque alguien llorará, porque generará conflicto, porque será impopular, deja de ser juez. Se convierte en mera figura decorativa. En tu propia vida, tú decides tus propios estándares. Tú estableces las reglas de lo que es aceptable y lo que no. Y cuando alguien las infringe, debes juzgar. Debes aplicar consecuencias, no por venganza, sino para mantener el orden, proteger la estructura y por respeto a tus propios principios. Si no juzgas, si siempre perdonas, si siempre das segundas, terceras, décimas oportunidades, no eres buena persona. Eres cómplice de tu propia explotación, porque permites que otros pisoteen tus principios impunemente. Y sin consecuencias, no hay respeto. La mayoría de la gente teme ser despiadada, teme parecer fría, teme perder el afecto, teme ser vista como mala persona. Así que ceden, negocian, perdonan, y en este ciclo de concesiones pierden toda autoridad, porque enseñan que sus palabras no tienen peso, que sus amenazas son solo teatro, que sus límites son flexibles, pero la rectitud moral no te convierte en mala persona, te hace digno de confianza. La gente sabe que predicas con el ejemplo, saben que tu palabra tiene peso, saben que traspasar tus límites tiene consecuencias reales, y ese conocimiento genera un profundo respeto, no necesariamente amor, pero sí respeto, y el respeto es más duradero que el amor. Cuando uno se vuelve moralmente inquebrantable, cuando actúa por principios y no por emoción, cuando cumple sus promesas sin importar el costo emocional, deja de ser una persona común, se convierte en una fuerza de la naturaleza, predecible solo en su coherencia, confiable solo en su ejecución, y temido precisamente por eso. Porque todos saben, uno cumple su palabra, siempre. Un desliz público puede destruir años de autoridad discreta, y la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Piensa en alguien que ha forjado una imagen sólida a lo largo de los años, respetado, confiable, serio, y entonces, en un momento de descuido, hace algo que contradice por completo esa imagen, un comentario inapropiado, una reacción emocional exagerada, una actitud que revela debilidad. Eso es todo. Años de construcción se derrumban en minutos, porque la reputación es como el cristal. Se necesita tiempo para moldearla. Se rompe en segundos. Ahora piensa en esa persona que controla cada palabra, cada gesto, cada aparición pública.
a quien nunca se ve en situaciones comprometedoras, que mantiene una coherencia absoluta entre lo que dice y lo que hace, que protege su imagen como un general protege su bandera. Esa persona mantiene la autoridad porque entiende que, en el mundo real, la percepción es la realidad, y quien controla la percepción, controla el juego. Maquiavelo dedicó capítulos enteros a este tema en El Príncipe. Lo denominó la apariencia de virtud, y lo dejó claro. Es más importante aparentar, ser virtuoso que serlo. No porque la verdadera virtud carezca de importancia, sino porque la gente juzga por las apariencias, no por lo que uno es en realidad. Observó que un príncipe puede no ser generoso, pero debe aparentarlo. Puede no ser piadoso, pero debe aparentarlo. Puede no ser honesto en toda situación, pero siempre debe aparentarlo, porque las masas juzgan por las apariencias, y quien pierde las apariencias, pierde el poder. Maquiavelo no era cínico por placer, sino realista por necesidad. Observó que los príncipes honestos, pero mal percibidos, perdían sus tronos, mientras que los astutos que controlaban la narrativa permanecían en ellos. La lección es clara. La imagen es el escudo del poder. Quien la descuida se desarma. La revelación aquí es dura. Puedes ser la persona más competente, justa y fuerte. Pero si tu imagen pública es débil, contradictoria o está empañada, pierdes poder. Porque la gente no responde a lo que eres, sino a lo que cree que eres. Y esa percepción se construye con cada palabra, cada acción, cada aparición pública. En el trabajo, esto es absolutamente crucial. Ese profesional competente que un día se presenta borracho en un evento de la empresa, o que pierde la compostura y grita en una reunión, o que se queja públicamente de su jefe, o que publica algo en redes sociales que contradice la imagen profesional que ha construido, acaba de echar por tierra años de trabajo, porque ahora hay una grieta en su imagen, y las grietas se propagan. Compárese esto con el profesional que gestiona meticulosamente cada una de sus apariciones, que mantiene la compostura en los eventos sociales de la empresa, que no pierde los estribos en las reuniones, ni siquiera bajo presión, que solo publica en redes sociales contenido que refuerza su imagen profesional, que nunca se deja ver en situaciones que puedan perjudicarle. Este profesional asciende, porque su imagen está protegida. ¿Alguna vez has visto a alguien perder un ascenso no por incompetencia, sino por algo que hizo en público que dañó su imagen? Sucede a diario, porque las empresas no solo promueven la competencia, sino también la imagen. Promueven a quienes representan bien a la organización, y quienes no controlan su propia imagen no representan más que un riesgo. En una familia, la reputación funciona de manera diferente, pero con el mismo peso. Ese pariente que siempre fue visto como fuerte, equilibrado, el pilar de la familia, y un día, en un momento de debilidad, se derrumba públicamente, llora desconsoladamente, o estalla en ira, o revela algo que muestra una vulnerabilidad extrema. Toda la familia cambia la forma en que lo percibe, porque la imagen de fortaleza se ha roto, y una imagen rota no se recupera fácilmente. Pero ese familiar que, incluso en los momentos difíciles, jamás muestra debilidad en público, que mantiene la compostura, que resuelve sus problemas lejos de la vista de la familia, que siempre se muestra coherente, ese familiar conserva su autoridad, porque su imagen de fortaleza permanece intacta, y donde hay una imagen de fortaleza, hay respeto. En las relaciones sentimentales, la reputación personal es aún más frágil. Una persona que se ve en situaciones embarazosas, que discute públicamente con su pareja, que es descubierta en situaciones comprometedoras, que publica momentos de angustia emocional en las redes sociales, destruye su propio valor porque ha expuesto públicamente su debilidad, y la debilidad pública invita a la falta de respeto. Pero también existe la persona que mantiene su vida privada en la más estricta intimidad, la que no expone conflictos, la que no muestra vulnerabilidad en las redes sociales,
la que controla lo que los demás ven de su vida. Esta persona mantiene el misterio y el respeto, porque nadie tiene argumentos en su contra. Nadie ha visto debilidad en ella. Nadie puede usar nada en su contra. ¿Cómo se protege estratégicamente la reputación? Primero, controla lo que los demás ven, no lo que piensan. No puedes controlar las opiniones ajenas, pero sí la información que les llega. Por lo tanto, sé selectivo con lo que compartes. Sé riguroso con los lugares donde apareces. Ten cuidado con lo que dices y a quién se lo dices. Segundo, mantén una coherencia absoluta entre tus palabras y tu comportamiento en público. Si te presentas como una persona disciplinada, jamás muestres descuido. Si te presentas como una persona seria, jamás te involucres en situaciones ridículas. Si te presentas como una persona digna de confianza, jamás mientas. Toda contradicción daña tu imagen. En tercer lugar, jamás expongas tus debilidades en público. Puedes ser vulnerable en privado con personas de confianza, pero en público eres una roca, eres coherencia, eres fortaleza, porque el público no perdona la debilidad, el público la explota. Así que reserva tus vulnerabilidades para espacios seguros. En cuarto lugar, cuida tu presencia digital. Todo lo que publicas puede usarse en tu contra. Todo lo que comentas puede ser registrado. Todo lo que te gusta puede ser interpretado. Así que, antes de publicar algo, pregúntate, ¿esto fortalece o debilita mi imagen? Si no la fortalece, no lo publiques. Quinto, reacciona de inmediato ante cualquier mancha en tu reputación. Si alguien difunde algo falso sobre ti, corrígelo con firmeza y rapidez. Si cometes un error público, admítelo brevemente y sigue adelante sin dramas. No permitas que las críticas negativas se propaguen. Córtalas de raíz, porque una reputación dañada que no se limpia rápidamente se convierte en una reputación destruida. El general que protege su bandera protege la moral de todo el ejército. Esta metáfora es militar, pero se aplica a todos los aspectos de la vida. La bandera es un símbolo, una imagen. Es lo que el ejército ve y con lo que se identifica. Si la bandera cae, la moral cae. Si la bandera es capturada, el ejército se siente derrotado. Por eso, el general protege la bandera por encima de todo, porque sabe que un símbolo es poder. Tu reputación es tu bandera. Es lo que la gente ve cuando piensa en ti. Es el símbolo de tus principios. Y si dejas caer tu bandera, si permites que se manche, si no la proteges, pierdes el ejército, pierdes aliados, pierdes respeto, pierdes poder. En las relaciones sociales existen dos versiones de ti mismo, el yo real y el yo percibido. El yo real es quien realmente eres, con todas sus complejidades, contradicciones y debilidades. El yo percibido es la imagen que proyectas, y esta es la cruda verdad. El mundo responde al yo percibido, no al yo real. Puedes ser brillante, pero si te perciben como incompetente, así te tratarán. Puedes ser honesto, pero si te perciben como mentiroso, así te juzgarán. Puedes ser fuerte, pero si te perciben como débil, así te pondrán a prueba. Deja de pensar que basta con ser bueno, basta con ser competente, basta con ser honesto. Es necesario, pero no suficiente. También necesitas proyectar una buena imagen. Necesitas controlar la narrativa sobre ti mismo. Necesitas proteger tu imagen como si fuera cualquier otro bien valioso. La mayoría de la gente lo ignora. Creen que la verdad se revela por sí sola, que la gente reconocerá naturalmente quién eres. Eso es mentira. La gente reconocerá lo que muestras. Y si muestras debilidad, contradicción, vulnerabilidad, eso es lo que quedará registrado. Eso es lo que se usará en tu contra. Pero cuando comprendes que tu reputación es una moneda de poder, cuando controlas cada aparición, cada palabra, cada gesto público, cuando mantienes una coherencia absoluta entre lo que dices y lo que haces, construyes algo inquebrantable, una imagen que genera respeto, una reputación que abre puertas,
un escudo que protege de los ataques, y al controlar con atención tu propia imagen, dejas de ser vulnerable a la percepción ajena, porque tú controlas esas percepciones, solo alimentas las narrativas que te fortalecen y bloqueas las que te debilitan. Esto no es mentira, es estrategia. Es comprender que, en el mundo real, la apariencia no lo es todo, pero sí casi todo, y quien descuida ese casi todo, lo pierde todo. El deseo de ser amado es la raíz de la sumisión, y la mayoría de las personas viven esclavizadas por este deseo sin darse cuenta. Piensa en esa persona que hace todo lo posible por caer bien, que cambia de opinión para complacer a los demás, que oculta su verdadera personalidad para no desagradar, que tolera la falta de respeto por miedo a perder el afecto, que negocia sus valores para mantener relaciones. Esa persona no es libre, es una rehén, rehén de la necesidad de aprobación. Y quien es rehén no tiene poder. Ahora piensa en esa persona que no necesita ser amada. Sería agradable que lo fuera, pero no es necesario, que mantiene sus convicciones incluso si generan rechazo, que dice no aun sabiendo que disgustará, que está dispuesta a perder relaciones para mantener su integridad. Esa persona es libre, y en su libertad nace algo inesperado, el respeto, porque quienes no te necesitan tienen poder sobre ti. La persona respetada no necesita amor, lo recibe como consecuencia, no como fin. Esta inversión lo cambia todo, porque cuando el amor es el fin, se hace cualquier cosa para conseguirlo. Se convierte en actuación, se convierte en sumisión, se convierte en autoaniquilación. Pero cuando el amor es simplemente una consecuencia natural de quién eres, permaneces íntegro, y la integridad atrae el respeto. Schopenhauer, siempre implacable en sus observaciones, afirmaba que el amor es una ilusión creada por la naturaleza para perpetuar la especie, que las personas se enamoran no por elección racional, sino por impulso biológico, y que situar este sentimiento inestable en el centro de la vida es una receta para el sufrimiento. Comprendió que quien busca desesperadamente el amor, quien hace del afecto ajeno su razón de ser, se convierte en esclavo, esclavo de los cambios de humor del otro, esclavo de las condiciones que el otro impone, esclavo del miedo a perder lo que considera esencial. Y la esclavitud emocional es la peor prisión, porque llevas las cadenas con orgullo, creyendo que es amor. La revelación central aquí es liberadora pero dolorosa. La libertad comienza cuando el afecto deja de ser moneda de cambio, cuando dejas de negociar quién eres a cambio de ser amado, cuando aceptas que ser respetado es más importante que caer bien, cuando comprendes que la soledad digna vale más que la compañía humillante. En el trabajo, esto se ve claramente. Ese empleado que quiere ganarse el favor del jefe, que hace todo lo posible por complacerlo, que tolera injusticias para no perder su afecto, que teme contradecir para no ser rechazado. Este empleado no crece, porque cambió la ambición por la aceptación, cambió el respeto por el afecto, y en el mundo profesional, el afecto sin respeto es explotación. Compárese esto con el profesional que no necesita caerle bien al jefe, que realiza su trabajo con excelencia, pero no finge para agradar, que discrepa cuando es necesario, que establece límites aunque cause incomodidad, que está dispuesto a marcharse si el entorno no respeta sus estándares. Este profesional prospera, porque no cambia respeto por afecto. ¿Alguna vez has visto a alguien permanecer en un mal trabajo durante años por miedo a perder el cariño de sus compañeros? ¿Porque ha creado lazos emocionales y ahora se siente atrapado? Eso es desapego total. Eso es convertir el cariño en una prisión. Y la prisión voluntaria es la más difícil de superar, porque la llave está en tus manos, pero tienes miedo de usarla. Dentro de la familia, entonces, el distanciamiento del afecto es aún más crucial y más difícil.
porque la familia conlleva una culpa intrínseca, con lazos de sangre, con exigencias emocionales disfrazadas de amor. Ese niño que hace todo lo posible por ser amado por sus padres, que elige una carrera que no desea para complacerlos, que mantiene relaciones que no funcionan para no decepcionarlos, que reprime sus sueños para cumplir con las expectativas. Ese niño no es libre, es esclavo del afecto condicional, pero también está el hijo que ama a sus padres, pero no necesita su aprobación, que elige su propio camino aunque sus padres no estén de acuerdo, que pone límites aunque genere conflictos, que está dispuesto a ser rechazado temporalmente para mantener su integridad. Ese hijo es libre y, paradójicamente, es más respetado, porque ha demostrado tener su propia personalidad, que no es una extensión de sus padres, que es un individuo. Lo mismo ocurre con ese familiar que lo da todo para que la familia se sienta querida, que presta dinero que no tiene, que resuelve problemas que no le corresponden, que tolera la falta de respeto para mantener la armonía, que sacrifica su propia vida para estar disponible. A ese familiar lo están utilizando, no queriendo, porque el amor que exige autosacrificio no es amor, es explotación disfrazada. Compárese esto con ese familiar que ama a su familia, pero no depende de su afecto, que ayuda cuando puede y quiere, pero no cuando implica sacrificarse, que establece límites claros, incluso si causa resentimientos momentáneos, que está dispuesto a ser incomprendido con tal de mantener su dignidad. Este familiar es respetado, porque es evidente que no cambia el respeto por el afecto. En las relaciones románticas, la falta de afecto marca la diferencia entre el compañerismo y la esclavitud. Existe una persona que necesita desesperadamente ser amada, que hará lo que sea por mantener la relación, que acepta la traición, la falta de respeto y la humillación, que reprime sus deseos, sus opiniones, su vida, todo para evitar perder a la otra persona. Esa persona no está en una relación, está en una prisión emocional, pero también está la persona que ama pero no depende, que está en la relación por elección, no por necesidad, que tiene claro que puede vivir sola, que establece normas innegociables, que está dispuesta a terminar la relación si esas normas no se respetan. Esa persona tiene poder, porque la otra persona sabe que no tiene por qué quedarse, elige quedarse, y la elección tiene valor. La necesidad, no. ¿Cómo se aplica en la práctica el desapego del afecto? Primero, construye tu propia vida, independiente de las relaciones, independiente de la familia, independiente de la aprobación ajena. Ten tus propios proyectos, tus propias metas, tu propia estructura financiera, tu propia vida social, tu propia identidad que no dependa de nadie. Porque cuando tienes tu propia vida, no necesitas negociar quién eres para mantener relaciones. Segundo, acepta que podrías ser rechazado, y que el rechazo no es el fin del mundo. Sobrevivirás. Ya has sobrevivido a otros rechazos. Tienes la fuerza para mantenerte firme incluso sin el afecto de ciertas personas. Esta aceptación elimina el miedo, y sin miedo al rechazo, no intercambias respeto por afecto. En tercer lugar, establece estándares innegociables, cosas en las que no cederás, aunque te cueste relaciones. Podría ser la honestidad, el respeto, la libertad o la lealtad. Todo aquello que sea esencial para ti se vuelve innegociable. Y cuando algo es innegociable, estás diciendo, prefiero perderte a ti que perder esto. Y esa postura genera respeto. En cuarto lugar, convierte el reconocimiento en un extra, no en una adicción. Cuando alguien te elogie, te apruebe o te quiera, acéptalo con gratitud, pero sin depender de él. Considéralo algo bueno, pero no esencial. Un extra, no un salario. Porque quienes viven pendientes de los extras, viven con ansiedad. Quienes viven con su propia estructura,
Viven en paz. Quinto, practica pequeños actos de desapego. Rechaza las invitaciones a las que no quieras asistir. Di no a las peticiones que no te parezcan lógicas. Discrepa de las opiniones, incluso sabiendo que te incomodarán. Establece límites pequeños pero constantes. Cada pequeño acto de desapego entrena tu capacidad para no depender de la aprobación. Y esa capacidad es como un músculo. Cuanto más la uses, más fuerte se vuelve. El león no pide aplausos cuando ruge. Su sola presencia basta para silenciar el campo. Esta metáfora lo resume todo. El león no actúa para ser amado. No cambia su rugido para complacer. No compromete su naturaleza para ser aceptado. Simplemente es. Y en este ser auténtico, ajeno a la aprobación, inspira un respeto natural. No eres un león, pero puedes adoptar la misma postura, sin necesitar aplausos, sin depender de la aprobación ajena, sin cambiar tu esencia por aceptación, simplemente siendo tú mismo, con todas las consecuencias, con todos los posibles rechazos, con toda la soledad temporal que esto pueda generar. Y aquí está la última paradoja. Cuando dejas de necesitar amor, te vuelves más digno de ser amado, porque eres auténtico, porque no estás fingiendo, porque no intentas complacer a nadie, simplemente eres tú mismo. Y la autenticidad, incluso cuando es dura, atrae, no a todo el mundo, pero sí a las personas adecuadas. La mayoría de la gente vive con miedo a no ser amada, por eso se distorsionan, se borran a sí mismos, negocian consigo mismos, todo para garantizar afecto, y en esta negociación constante pierden respeto, pierden dignidad, se pierden a sí mismos, porque no puedes ser tú mismo y ser amado por todos. Es imposible. La autenticidad siempre genera rechazo en algunos y aceptación en otros. Pero cuando eliges la autenticidad en lugar de la aceptación universal, cuando eliges el respeto en lugar del afecto, cuando comprendes que ser amado es bueno pero no esencial, te liberas de la opinión ajena, te liberas de la necesidad de aparentar, te liberas del miedo al rechazo, y en esa libertad encuentras algo excepcional, el verdadero poder, un poder que no proviene de dominar a los demás, sino de no ser dominado por ellos. Un poder que no proviene de ser amado, sino de no necesitar ser amado. Un poder que proviene de la plenitud, independientemente de quién permanezca o abandone tu vida. El desapego del afecto no te vuelve frío, sino libre. No te insensibiliza, sino invulnerable. Y la invulnerabilidad emocional, combinada con todas las demás leyes, te transforma en algo excepcional. Una persona inmanejable, inexplorable e indefendible, porque no dependes de nada que te puedan arrebatar. Acabas de recorrer 8 leyes que distinguen a los respetados de los simplemente queridos. 8 principios que Maquiavelo observó hace 500 años y que siguen vigentes hoy, porque la naturaleza humana no cambia. Las máscaras cambian. El juego permanece. La ley de la distancia estratégica te enseñó que la proximidad excesiva destruye la autoridad, que cuanto más accesible eres, menos valor tienes, que los reyes que viven entre sirvientes pierden su trono. La ley del silencio calculado te enseñó que quienes hablan demasiado revelan debilidad, que el silencio crea tensión y la tensión genera control, que el depredador no anuncia su ataque. La ley de la frialdad emocional te ha revelado que las emociones son predecibles y lo predecible es controlable, que el respeto nace del autocontrol, que el muro no siente ira hacia el viento, simplemente permanece. La ley de la escasez personal te enseñó que la presencia constante destruye el valor, que el respeto crece en la ausencia, que las joyas se conservan porque son raras y que el cristal se deja sobre la mesa porque es reemplazable. La ley de la frontera invisible demostró que los límites generan autoridad, que el buen samaritano es explotado porque no impone consecuencias, que un castillo sin murallas es una casa,
a la espera de ser saqueada. La ley de la implacabilidad moral te ha revelado que ser justo no se trata de ser bondadoso, sino de ser incorruptible, que un juez que teme juzgar se convierte en cómplice del crimen, que las palabras sin acción son solo ruido. La ley de la reputación vigilante te enseñó que la imagen es un escudo de poder, que un desliz público destruye años de trabajo, que el general que protege la bandera protege la moral del ejército. La ley del desapego del afecto te liberó de la necesidad de ser amado. Te mostró que la persona respetada no necesita amor, lo recibe como consecuencia, que el león no pide aplausos cuando ruge. Ahora tienes el mapa, tienes las herramientas, tienes el conocimiento que la mayoría jamás tendrá, porque a la mayoría les enseñaron lo contrario. Les enseñaron que la amabilidad genera respeto, que la disponibilidad genera valor, que la emoción es fuerza, que basta con caer bien. Pero ahora conoces la verdad. Sabes que la amabilidad sin estrategia es debilidad, que la disponibilidad ilimitada es devaluación, que la emoción sin control es vulnerabilidad, que gustar sin ser respetado es ser utilizado. Y saber esto lo cambia todo, porque ahora ya no puedes fingir que no lo sabes, ya no puedes volver a una cómoda ingenuidad, ya no puedes aceptar la falta de respeto confundiéndola con amor. Ya no puedes anular tu propia identidad pensando que es amabilidad. Despertaste, y despertar duele, porque vas a mirar tu vida y ver dónde te explotaron, dónde te menospreciaron, dónde cambiaste respeto por migajas de afecto, dónde te volviste demasiado accesible, demasiado emocional, demasiado disponible, y va a doler reconocerlo. Pero el dolor del reconocimiento es mejor que la comodidad de la ilusión, porque el reconocimiento permite el cambio. La ilusión solo te mantiene en el mismo lugar, siendo utilizado por las mismas personas, repitiendo los mismos errores. ¿Y ahora qué haces? Empieza ya. No necesitas aplicar las 8 leyes a la vez. Eso sería un cambio radical, y los cambios radicales generan resistencia. Empieza con una. Elige la ley que mejor se adapte a tu situación actual y aplícala con constancia, con paciencia, con determinación. Si eres demasiado accesible, empieza por crear una distancia estratégica. Retírate un poco. Observa el efecto. Si hablas demasiado, empieza a practicar el silencio. Deja espacios en blanco. Observa cómo reacciona la gente. Si sueles perder los estribos con facilidad, empieza por practicar el autocontrol emocional. Respira antes de reaccionar. Observa tu reflejo en el espejo. Si siempre estás disponible, empieza por generar escasez. Rechaza algunas invitaciones. Tómate tu tiempo para responder. Observa cómo cambia tu valor. Si no tienes límites, empieza por establecerlos. Corrige las intrusiones. Revoca el acceso a quienes falten al respeto. Verás cómo crece el respeto. Si siempre cedes, empieza por ser implacable en un aspecto. Cumple tus promesas. Aunque duela, verás cómo crece tu autoridad. Si vas a exponerlo todo, empieza por proteger tu reputación. Controla lo que ven los demás. Sé selectivo. Observa cómo cambian las percepciones. Si dependes del afecto, empieza por construir tu propia vida, tus propios proyectos, tu propia estructura, tu propia independencia. Verás cómo llega la libertad, una ley a la vez, un cambio a la vez, pero un cambio real, no teoría, no intención, acción. Porque el conocimiento sin aplicación es entretenimiento, y no estás aquí para entretenerte, estás aquí para transformarte. Y la transformación no será fácil. La gente reaccionará, cuestionarán, intentarán que vuelvas a ser quien eras, porque tu antiguo yo les resultaba conveniente, era predecible, era controlable, era útil. Tu nuevo yo no será nada de eso. Te llamarán frío, distante, cambiado, arrogante. Déjalos.
porque esas acusaciones solo intentan volver a ponerte en tu sitio, al lugar donde sirves, no donde mandas. Y esta es la verdad fundamental que nadie te cuenta. No puedes ser respetado y sentirte cómodo con todos al mismo tiempo. El respeto genera incomodidad, crea distancia, crea un temor sano. Y aquellos que estaban acostumbrados a aprovecharse de ti, echarán de menos a la persona que eras antes. Te presionarán, te pondrán a prueba, intentarán quebrarte. No te rindas, resiste, porque cada vez que resistes bajo presión, consolidas una nueva versión de ti mismo. Cada vez que no cedes cuando intentan manipularte, fortaleces tu carácter. Cada vez que actúas por principios en lugar de por emociones, construyes una autoridad real. Maquiavelo no escribió El Príncipe para ser amado, lo escribió para revelar la cruda realidad del poder, y por ello fue odiado. Lo tacharon de inmoral, cínico y diabólico, pero 500 años después, aún se le lee, se le estudia y sigue siendo relevante, porque dijo la verdad, y la verdad es eterna. Ahora cargas con esta verdad. Sabes que el mundo no se rige por la bondad, sino por leyes invisibles de poder, distancia y control. Sabes que ser bueno no basta, que caer bien no protege, que el respeto se gana, no es un derecho. Y con este conocimiento tienes una opción. Puedes volver a la cómoda ilusión. Puedes fingir que no sabes nada. Puedes seguir siendo explotado pero amado. O puedes despertar de una vez por todas. Puedes aplicar lo que has aprendido. Puedes ganarte el respeto aunque te cueste afecto. La decisión es tuya. Siempre lo ha sido. Pero ahora es una decisión consciente. Y la decisión consciente tiene un poder que la decisión ignorante jamás tendrá. Así que, elige. Hoy. Ahora. No mañana. No después. Porque después es donde mueren los sueños y se pudren las intenciones. Hoy es donde comienza la transformación. Respira hondo. Mírate al espejo. Y dite a ti mismo, solo a ti mismo, nadie más tiene que oírlo. Desperté. Entendí. Y no voy a volver atrás. El sirviente sonríe para complacer. El amo observa para dominar. Tú eliges cuál quieres ser. Y con tu elección, defines no solo cómo te tratarán, sino quién eres en realidad. No pidas respeto. Gánatelo con tus acciones. No implores espacio. Ocúpalo con tu presencia estratégica. No expliques tu valía. Demuéstrala con tu escasez. Y cuando alguien te pregunte qué ha cambiado en ti, no des explicaciones. Simplemente sonríe levemente y sigue adelante. Porque quienes comprenden no necesitan explicaciones. Quienes no comprenden no las merecen. Ya tienes el mapa. Úsalo o guárdalo. Pero no finjas que no lo tienes. Porque la ignorancia voluntaria es cobardía disfrazada. Y no has llegado hasta aquí para ser un cobarde. Hoy despertaste. Mañana actuarás. Y en tus acciones te convertirás. Me desperté.